Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar división algebraica que corresponde al álgebra. Y cuando hablamos de división algebraica, nosotros tenemos que relacionarlo con aquella operación que habíamos visto en aritmética, que es una división, y la división se cumple lo siguiente, ¿no? Pero sin antes, vamos a leer el concepto que da tu guía, donde te dice que es una operación que consiste en hallar una expresión determinada, como se llama cociente, dada otras dos denominadas como dividendo y divisor. Entonces, esto nos quiere decir que nosotros, para poder operar estas divisiones, debemos tener un dividendo y también debemos tener un divisor para poder hallar la expresión que nos vayan a pedir. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a relacionarlo, como te había dicho en un comienzo, con con aquella operación que es la división, donde las partes que vamos a tener van a ser las mismas. Vamos a tener un dividendo, vamos a tener un divisor, donde la D mayúscula te va a representar el dividendo, la D minúscula te va a representar el divisor, Q te va a representar el cociente y R te va a representar el residuo, ¿sí? Por otro lado, nosotros si queremos hallar el dividendo y tenemos los datos del divisor, el cociente y el residuo, podemos aplicar esta fórmula, donde podemos decir que este dividendo va a ser igual a la multiplicación del divisor por el cociente más el residuo. Y recordemos que el residuo va a ser igual a 0 cuando nuestra división sea exacta, ¿sí? Cuando sea exacta. Pero nuestro residuo puede ser diferente de 0 cuando sea inexacta. Esta es una manera de recordar lo que habíamos visto ya en aritmética, solo que ahora lo vamos a involucrar tanto con coeficientes y algunas incógnitas que van a estar a continuación. Seguido de eso, en la nube te está dando un dato adicional, te dice, a la identidad fundamental de la división también se le conoce como algoritmo de Euclides, quien fue un matemático griego que vivió hace más de 12.000 años. Entonces, otra manera de cómo le conocen a la división es el algoritmo de Euclides. ¿Sí? Es un dato que te da un dato curioso. Y acá nosotros podemos ver una resolución de divisiones. Como por ejemplo, si yo quiero dividir 25 entre 7, un número que se acerque a ese tendría que ser que yo multiplique 3 por 7, me va a dar 21. Y esa resta te va a dar 4, donde este va a ser tu divisor, este tendrá que ser tu cociente y este va a ser tu residuo. ¿Sí? Solo así se va a cumplir esto de acá. Y si nosotros queremos ver por qué va a ser 25, podríamos emplear la fórmula que habíamos visto hace un momento. 25 va a ser igual a 7 multiplicado por 3 más 4. Si yo multiplico 7 por 3, vamos a obtener 21 más 4, que eso va a ser igual a 25. Entonces estaríamos demostrando que esa fórmula está bien escrita o está bien dada, ¿no? Se puede hallar de esa manera. Seguido de eso te está dando otro ejemplo donde tú vas a tener que demostrar si es que está bien. Y entonces si tú divides y acá multiplicas o quieres dividir 59 entre 9, un número cercano sería este 6. 6 por 9 te va a dar 54 y la resta sería 5. Y tendríamos los mismos datos. ¿Sí? Acá donde estamos utilizando esta fórmula es donde podemos poner acá que este 25 va a ser igual a 3 por 7, 21 más 4. Obtendríamos que 25 va a ser igual a 25. Y es así como se demuestra esta parte de la fórmula del dividendo. Lo mismo en esta parte. Yo acá tendría 59 va a ser igual a 9 por 6 es 54 más 5. Obtendríamos que 59 va a ser igual a 59. Y es así como estamos resolviendo este ejercicio de la segunda división. A partir de eso te está dando otros dos ejemplos donde te dice ahora tú. Ahora lo que vamos a hacer es resolver nosotros esas divisiones que te están poniendo ahí.
Tenemos la primera que te dice 17 entre 3. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 3 nos vaya a dar 17 o al menos se acerque lo más posible. Ese número tendría que ser el 5. Si yo multiplico 3 por 5 vamos a obtener 15. ¿Sí? Si nosotros restamos 17 menos 15 vamos a obtener 2. Entonces nuestro dividendo en este caso sería 17, nuestro divisor sería 3. Nuestro cociente sería 5 y nuestro residuo sería 2. Si aplicamos nuestra fórmula para el dividendo, tendríamos que decir que esto va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Si reemplazamos nuestros datos, vamos a obtener que el divisor es 3, el cociente es 5 y el residuo viene a ser 2. De tal manera que 3 por 5 va a ser 15 más 2. Y nosotros al operar y al sumar ese 15 más 2 vamos a obtener que 17 es igual a 17. Esto quiere decir que nuestra operación está correctamente resuelta. Entonces, a ti te corresponde resolver este segundo ejemplo. ¿Sí? Acá te dice, como números es fácil, pero con polinomios vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué nos resulta? Ya que lo que vamos a hacer nosotros en esta división algebraica va a ser justamente aplicar lo que hemos visto hace un momento, pero ahora le vamos a combinar o le vamos a añadir algunas incógnitas, algunas letras. Es por eso que acá en la nube te dice, con números es fácil, pero con polinomios, ¿cómo se opera? Entonces, con polinomios también tenemos que utilizar lo que habíamos visto en álgebra. Cuando nosotros teníamos una división, por ejemplo, de bases iguales, supongamos que yo tengo acá, para manera de recordar, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a borrar esto. Y ya está. ¿Qué pasa si es que yo tengo, por ejemplo, para operar x elevado al cuadrado? Y eso va a estar dividido entre un término que supongamos puede ser x, ¿sí? Tenemos que recordar que para esta operación nosotros vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo x al cuadrado y acá voy a dividirlo entre x, ¿sí? Entonces, x al cuadrado entre x vamos a tener algo por resolver. Entonces, acá nosotros recordábamos que los exponentes se iban a restar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, eso. Y si nosotros queremos resolver esto, recordemos que los exponentes se restaban, o sea, tendríamos x 2 a la menos 1, porque en una división te daba o se restaban los exponentes. Suponiendo que este x va a ser 1, entonces tendríamos simplemente x, como lo podemos ver ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a emplear al momento de resolver estos ejercicios. Solamente vamos a añadir eso. Pero es un pequeño adelanto el cual yo te estoy dando para esta parte de la operación que te está diciendo ahora cómo se resuelve con estos números o con polinomios. ¿Sí? Entonces, seguido de esto, nosotros vamos a seguir revisando tu guía. Entonces, sigamos revisando tu guía, donde también te dice hay que recordar la regla de signos o la ley de signos. Si nosotros dividimos un número positivo entre uno positivo, el resultado tendrá que ser positivo. Si nosotros dividimos número negativo entre número negativo, es positivo. Y acá, si nosotros operamos uno negativo entre uno positivo, va a ser negativo. Lo mismo acá, si nosotros tenemos uno positivo entre uno negativo, también va a ser negativo. Esto ya lo habíamos visto también en la regla de signos. ¿Sí? Y acá te dan algunos ejemplos. Si yo divido 24 entre 6 va a ser igual a 4. Si divido menos 28 entre 4, como tengo un número positivo y acá tengo un número positivo y uno negativo, estamos hablando de este caso. Mi resultado tendrá que ser menos 7. ¿Sí? Si tengo un número positivo entre un número positivo, podríamos obtener un número positivo porque estaríamos hablando de este caso. Si tengo un número positivo en la parte de abajo y un número negativo arriba, entonces estaríamos de este caso, ¿no? Donde tu resultado tendría que ser negativo.
¿Qué pasa si en la parte del denominador tengo un número negativo y el numerador es positivo? Estaríamos hablando de este caso donde tu resultado también tendría que ser negativo. Si yo tengo un número negativo entre un número negativo, o sea, menos 64 entre menos 8, tu resultado va a ser positivo, o sea, va a ser de más 8. Eso a manera de recordar lo que habíamos visto en leyes de exponentes. Seguido de eso vamos a resolver estas cuatro primeras. Si yo divido 12 entre 3, eso va a ser igual a 4. Pero va a ser positivo porque este número es positivo y este también, mi resultado también tendrá que ser positivo. Si yo tengo 25 menos 25 entre 5, este resultado te va a dar 5. Otra manera de que tú puedas operar estos signos es que si tú tienes uno negativo y otro negativo abajo, puedes simplificar el signo y te va a quedar positivo. ¿Sí? Esa es otra manera. O puedes aplicar la regla de signos que hemos visto hace un momento. Si es que tú tienes un número negativo en el numerador entre 1 que es positivo, tu resultado va a ser negativo. Y 36 entre 6 será igual a 6. Acá nosotros tenemos 42 entre menos 7, o sea, tenemos un número positivo entre uno negativo. Eso te va a dar como resultado un número negativo. Y 42 entre 7 va a ser igual a 6. Y eso es lo que tú tienes que aplicar para estos cuatro ejercicios que te corresponden resolver a ti. Seguido de eso, acá te está explicando lo que te estaba adelantando hace un momento. ¿Qué pasa si es que tú tienes b elevado a la m dividido entre b elevado a la n? Como tienen las bases iguales, los exponentes se iban a restar y te daría este resultado. Eso lo habíamos visto en teoría de exponentes. Entonces, si yo tengo x elevado a la quinta entre x elevado al cuadrado, como tienen la misma base, que viene a ser esta x, ponemos la misma base y los exponentes se restarían. El de arriba menos el de abajo. ¿Sí? Entonces te daría 5 menos 2 es igual a x al cubo. Lo mismo acá, si tú tienes b elevado a la 24 entre b elevado a la 10, entonces, como tienen la misma base, se pone la misma base, que viene a ser b, y 24 se va a restar menos 10. ¿Sí? Entonces se resta el de arriba menos el de abajo. Tendríamos 24 menos 10, b elevado a la 14. Lo mismo sucede acá, x elevado a la octava entre x elevado al cubo, tienen la misma base que viene a ser xx, en el resultado también deberá llevar x, y los exponentes se restarían el de arriba menos el de abajo. 8 menos 3 te va a dar x elevado a la quinta. Y lo mismo en este ejemplo, donde tienen la misma base y los exponentes se restarían. B va a tener un exponente de 35 menos 17, y eso te daría b elevado a la 18. ¿Sí? Por otro lado, te está dando unos datos curiosos. Recuerda que la división siempre entre cero no está definida por ejemplo. O sea, no está definida. Si nosotros tenemos algún número dividido entre cero, esto no está definido. ¿Sí? Esto tampoco no está definido, no está definido y no está definido. Es por eso que cuando nosotros tenemos una división, siempre el numerador, si yo tengo a entre b, va a ser igual a un resultado. Siempre hay que recordar que b tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? Es por eso que en algunas condiciones, en algunos datos, nos dan esta condición para que nosotros debamos cumplir y no considerar como b para que tenga un valor de cero. Seguido de eso, vamos a seguir revisando tu guía, donde te dice lo siguiente. Ahora tú te está pidiendo, ¿no? Entonces nosotros vamos a resolver esta parte de tu guía. El primer ejercicio vemos que tienen la misma base y la base va a ser esta letra X. Entonces pondremos la misma base, que es X. Seguido de eso, los exponentes se van a restar porque es en una división. En una multiplicación, los exponentes se sumaban. En una división, se restan. Entonces, se va a restar el de arriba menos el de abajo. Y si nosotros restamos eso, nos quedaría x a la cuarta. Y esta sería tu respuesta para este ejercicio. Seguido de eso, vamos a resolver este otro ejemplo, donde te dice m a la 30 dividido entre m a la 12. Tiene la misma base que viene a ser m, por ende, los exponentes se van a restar, que sería 30 menos 12. Si nosotros operamos esto, m va a ser igual a con un exponente de 18. Y esta sería tu respuesta para ese ejercicio.
Seguido de eso, tú tienes que resolver estos otros dos ejemplos que te da tu guía, donde te dice, ahora que ya recordamos, estudiaremos cómo se dividen los polinomios. Entonces, nosotros vamos a combinar una división de números naturales y también vamos a utilizar justamente esta división de polinomios, ¿sí? Para eso vamos a hacer una combinación de ambos aspectos que acabamos de recordar. Seguido de eso te está dando la división entre monomios. ¿Qué pasa si es que yo quiero dividir 35 x a la octava entre 5x al cubo? ¿Sí? Entonces, para verlo de una mejor manera, esta expresión nosotros lo vamos a copiar acá. Vamos a poner 35x a la octava dividido entre 5x al cubo. Y lo que vamos a hacer es separar los coeficientes de la parte literal, ¿sí? Entonces acá tendríamos 35 entre 5 multiplicado por x elevado a la 8 y x elevado al cubo, ¿sí? Recuerda que acá se están multiplicando y nosotros podemos separar eso. De tal manera que nosotros al dividir 35 entre 5 vamos a obtener 7. Y acá tendríamos que x se van a restar los exponentes, o sea, tendríamos 8 menos 3. Si nosotros hacemos eso, tendríamos que x va a tener un exponente de 5. Este sería nuestro resultado y este también es el resultado que te da tu guía, ¿sí? Es así como hemos resuelto este primer ejercicio. ¿No te ha quedado claro? Vamos a explicar el segundo ejercicio. No te preocupes que el procedimiento va a ser el mismo. Entonces estamos borrando esta parte para resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio te está dando menos 24x a la 10 entre menos 6x a la séptima. Entonces vamos a copiar esa expresión acá. Menos 24x a la 10 dividido entre menos 6x a la 7. De tal manera que nosotros vamos a separar los coeficientes de la parte literal, ¿sí? Entonces acá vamos a poner menos 24 entre menos 6 multiplicado por x a la 10 y esto va a estar dividido por x a la 7. Seguido de eso podemos acá simplificar los signos. Hace un momento yo te dije que eso sí se podía hacer. Si tenemos 24 entre 6, eso te va a dar 6, ¿sí? Seguido de eso, acá la parte literal tenemos una división de bases iguales, entonces se pone la misma base y se va a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo, ¿sí? Si nosotros hacemos esa operación, acá tendríamos que poner un 4, ¿sí? Porque 24 entre 6 va a ser igual a 4. ¿Ya está? Entonces tendríamos 4x y acá tendríamos 10 menos 7, obtendríamos 3. Y este sería tu resultado que también te da tu guía. Y es así como está resolviendo todos estos ejercicios a continuación. Para eso nosotros vamos a explicar este penúltimo ejemplo donde está combinando ahora dos letras en la parte literal. Que la manera de resolver va a ser la misma, así que no te preocupes. Lo vamos a resolver a continuación. Vamos a borrar esto. Y vamos a resolver esta segunda parte. Ya está. Vamos a resolver entonces este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio de acá. Donde te dice menos 60x a la octava y a la 10 dividido entre 12x a la cuarta y y a la séptima. Y vamos a utilizar lo mismo que habíamos hecho hace un momento. Vamos a separar los coeficientes y también la parte literal. Para esto nosotros ahora vamos a separar un menos 60 dividido entre 12 multiplicado por x elevado a la octava, x elevado a la cuarta, y aparte tenemos una segunda letra, una segunda parte literal, y a eso también lo vamos a separar, y a la 10 dividido entre y a la 7, ¿sí? Seguido de eso podemos dividir menos 60 entre 12, nos va a dar menos 5. En esta primera parte literal de la x vamos a tener x y los exponentes se van a restar. 8 menos 4 nos va a dar 4. Y en esta y tendríamos que restar 10 menos 7 nos va a dar
3. Y esta sería tu respuesta para este ejercicio, tal y como te está dando en este resultado de tu guía. ¿Sí? Como podrás ver, si es que nosotros encontramos dos partes literales, puede ser X, Y, puede ser A, B, etcétera, nosotros tenemos que separarlos base por base para que se puedan restar los exponentes y así podríamos obtener un resultado final. Y es así como hemos resuelto ese ejemplo para que te pueda quedar claro cómo han resuelto este ejercicio y cómo también se ha resuelto este ejercicio. ¿Sí? Seguido de eso te está diciendo que ahora resuelvas tú y lo vamos a hacer. Como nosotros tenemos acá 25 por 5 a la quinta entre 5 por 5 a la tercia, entonces podemos dividir 5 entre 5, nos va a dar 5. Acá tendríamos x, que es la misma base, y se restaría 5 menos 3. Si nosotros restamos 5 menos 3, nos quedaría 5x al cuadrado. Y ya hemos resuelto este ejercicio, solo que lo estamos haciendo de una forma más directa, ¿sí? Para poder resolver los ejercicios más rápido. Seguido de eso tenemos acá otro ejercicio donde te está poniendo menos 56 dividido, menos 56x a la 10 dividido entre menos 7x a la 5. Entonces, como te había mencionado, si tienes un signo negativo y otro signo negativo, los puedes simplificar. 56 entre 7 te va a dar a 8, ¿sí? Seguido de eso, las x, como tienen la misma base, los exponentes se van a restar, o sea, tendríamos 10 menos 5. Entonces, si nosotros hacemos eso, tendríamos 8x elevado a la quinta. Y esta sería tu respuesta a este ejercicio 2. Por otro lado, te está dando esta expresión. Y nosotros teníamos que recordar que primero vamos a operar los coeficientes, después íbamos a operar esta parte de la x y para finalizar íbamos a operar las partes de las y. Solo que ya no las vamos a separar, no las vamos a escribir por el espacio que no nos está dando. Pero ya en una parte anterior, hace unos minutos, lo hemos explicado, así que si no te queda claro, podrías retroceder para revisar otra vez esa explicación. Entonces vamos a comenzar a dividir 28 entre 7. Eso te va a dar a 4. Seguido de eso, vamos a tener X y Y, ¿sí? Porque esta es la parte literal que vamos a ubicar. Nosotros vamos a restar 5 menos 2. Y 5 menos 2 nos va a dar 3. 7 menos 4 también nos va a dar 3. Y esta sería tu respuesta a ese ejercicio. Te das cuenta que ahora lo estamos haciendo un poquito más rápido porque ya tenemos cierta práctica y ya no es necesario pues estar poniendo que se van a restar para así ganar tiempo y tú puedas resolver los ejercicios más rápido. Seguido de eso, acá tenemos menos y menos, automáticamente se pueden simplificar. 35 entre 35 nos va a dar 1, ¿sí? X a la 10 entre X a la 7, los exponentes se van a restar y nos va a dar 3. Acá tendremos Y a la 7 dividido entre Y al cuadrado, entonces los exponentes se van a restar y tendríamos 5. Esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. Recuerda que ese 1 que hemos puesto como coeficiente lo podemos poner o lo podemos obviar. Igual nosotros tenemos que saber que ahí adelante va a haber un 1. Seguido de eso, lo que a ti te corresponde es resolver estos ejercicios de tu guía, ¿sí? Aplicando lo que hemos visto anteriormente. Dividimos coeficientes, o sea, los números. Seguido de eso, hacemos una resta de las partes literales. Pero para esto deben tener la misma base para que se puedan restar los exponentes. Y ahora te está pidiendo cómo resolvemos para un polinomio entre un monomio. Entonces, esto es muy sencillo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una división de A más B más C dividido entre M, lo que vamos a hacer es repartir. Vamos a repartir una fracción. Vamos a poner A entre B, B entre M y C entre M como tal, como te muestra acá en la figura, para poder resolver de la siguiente manera. Acá te están poniendo un ejemplo donde te ponen 2 más 8 más 4 entre 2. Entonces está repartiendo 2 entre 2 más 8 entre 2 más 4 entre 2. Y acá está. Si nosotros resolvemos esto, 2 entre 2 es 1. Más 4 entre 2 es 8 entre 2 es 4. Más 4 entre 2 viene a ser 2. Si nosotros sumamos 1 más 4 es 5, más 2 es 7.
Es otra manera que nosotros podamos sumar todos estos términos de acá. Si yo sumo 2 más 8, 10. 10 más 4 obtendríamos 14. Y ese 14 todavía tendríamos que dividirlo entre 2. 14 entre 2 nos da 7 y obtenemos el mismo resultado. Entonces, la manera de que nosotros podemos separar esta expresión nos va a dar el mismo resultado. Y lo mismo va a suceder en este segundo ejemplo. Si yo tengo 3 entre 3, 9 entre 3 y 2 entre 3, lo estamos separando. ¿Sí? Si yo divido 3 entre 3, nos va a dar 1. 9 entre 3 nos va a dar 3. Y 12 entre 3 nos va a dar 4. Seguido de eso tendré que sumar esto. 1 más 3, 4. 4 más 4 nos va a dar 8. Pero si yo sumo todos estos términos, tendría acá 12 más 3, obtendríamos 15. 15 más 9, obtendríamos 24. Y 24 entre 3 nos va a dar 8. Es nuestro mismo resultado. Y lo mismo vamos a hacer cuando nosotros tengamos polinomios, ¿sí? O sea, vamos a tener términos acompañados de algunas partes literales, como por ejemplo en este ejemplo de acá. Tenemos 4x a la quinta más 8x a la cuarta más 12x a la 10 dividido entre 2x al cubo, ¿sí? O a 3. Entonces también se puede separar como una fracción. Acá tenemos una fracción que sería 4x a la quinta dividido entre 2x al cubo. Seguido de esa fracción podemos tener otra fracción, que sería la parte del centro, ¿no? O sea, podríamos tener esta fracción de acá. Y como podrás ver, acá está escrito 8x a la cuarta dividido entre 2x al cubo. Y una tercera fracción podría ser esta de acá, donde 12x a la décima dividido entre 2x al cubo. Seguido de eso, nosotros vamos a operar como habíamos visto anteriormente. Se dividían las partes de los coeficientes. 4 entre 2 te va a dar 2. Los exponentes de esta parte literal se restaban. 5 menos 3 te va a dar x al cuadrado. ¿Sí? Sigamos entonces. En esta segunda fracción vamos a dividir 4 entre 2. 8 entre 2 te va a dar 4. Seguido de eso, las partes literal sí van a restar los exponentes. Entonces tendríamos 4 menos 3, te quedaría 1. Y para finalizar vamos a tener que operar esto. 12 entre 2 te va a dar 6. Y esta x va a tener un exponente que te va a resultar de la resta de 10 menos 3. Y 10 menos 3 te daría 7. Y es así como se ha resuelto ese ejercicio de tu guía. Entonces, estamos aplicando lo mismo que habíamos visto. Nosotros podemos separar esos términos en fracciones. Y cada fracción lo podemos resolver de forma independiente, como lo estamos haciendo en esta parte. Al resolver esto nos da un resultado, al resolver esto nos da un resultado y al resolver esto nos da otro resultado. Y eso los podemos sumar para dar la respuesta con lo que nos está pidiendo en esta división algebraica. Y bueno, es así como nosotros podemos resolver esos ejercicios. Acá te están dando más ejercicios y los están resolviendo de la misma manera. Vamos a explicar este segundo ejercicio donde te está poniendo 35x a la 8 menos 14x a la 10 menos 49x a la 13 dividido entre 7x a la quinta. Entonces está separando. Nuestra primera fracción será esta de acá, donde podemos ver, está ahí. Nuestra segunda fracción será esta de acá, incluyendo el signo, como es negativo, acá también tiene que ir negativo. ¿Sí? Eso no hay que obviarlo. Si es suma, ponemos suma. Si es negativo, ponemos negativo. Y nuestra tercera fracción sería esta de acá, que también se está encontrando en esta posición. Seguido de eso, vamos a resolver independientemente cada fracción, ¿sí? Si nosotros tenemos 35 entre 7, nos va a dar 5. Tenemos las mismas bases, entonces los exponentes se van a restar. 8 menos 5 nos va a dar x al cubo, como podrás ver en toda esa expresión. Tenemos menos, acá le ponemos el mismo signo que es negativo, y tendríamos 14 entre 7 nos va a dar 2. Seguido de eso, los exponentes se van a restar de la parte literal. 10 menos 5 quedaría entonces menos 2x a la quinta. Acá también vamos a resolver lo mismo. 49 entre 7 nos va a dar 7. Los exponentes se van a restar de la parte literal, entonces 13 menos 5 nos quedaría 7x a la octava.
¿sí? Lo que nos estamos evitando hacer en esta parte es, por ejemplo, yo ya no estoy poniendo lo que te estaba explicando hace un momento muy detalladamente, donde te ponía lo siguiente, ¿no? Vamos a poner este ejemplo de acá, ¿sí? Lo vamos a resolver en esta parte. Si yo tengo acá 49x a la 13 dividido entre 7x a la quinta, yo ya no estoy separando. Yo no estoy poniendo 49 entre 7 multiplicado por x a la 13 dividido entre x a la 5. Porque si yo divido 49 entre 7, me va a dar 7. Tienen la misma base, se pone la misma base y los exponentes se van a restar. O sea, tendríamos que tener el de arriba menos el de abajo. Si nosotros hacemos esa resta, tendríamos 7x a la octava. Y es justamente esta expresión la que nos da acá. Solo que ya lo estamos haciendo más rápido, lo estamos haciendo más directo, para que resolver sea mucho más rápido y más sencillo, porque ya se explicó cómo es que se resuelven paso por paso. ¿Sí? Ahora lo podemos hacer más rápido. Y es así como se resuelve esa parte de las divisiones algebraicas. Ahora acá te dice, ahora tú. ¿Sí? Entonces, con lo que ya se ha explicado anteriormente, si tenemos esta expresión, la podemos repartir como 27 entre 3 y 9 entre 3. Generaríamos dos fracciones o dos divisiones apartes. 27 entre 3 nos va a dar a 9. 9 dividido entre 3 nos va a dar 3 y 9 más 3 nos daría 12. Este sería nuestro resultado. Seguido de eso, nosotros podemos hacer lo mismo. Acá podríamos 16 entre 4, 4 entre 4 y 8 entre 4. 16 entre 4 nos va a dar 4, 4 entre 4 nos va a dar 1 y 8 entre 4 nos va a dar 2. Si nosotros sumamos esos tres números, nos va a dar 7. Y es así como hemos resuelto esos dos ejemplos. A ti te corresponde resolver los otros que están ahí, pero no sin antes yo resolver este ejercicio de acá. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a repartir o vamos a sacar fracciones. Podemos poner menos 20 XY. Acá está la 15 y acá está la 10, dividido entre 10x a la cuarta y al cubo. Acá tenemos un signo positivo, que es este de acá, y lo ponemos tal y como está. La otra fracción sería 30xy, acá sería al cubo y acá sería a la séptima, dividido entre 10x a la cuarta y acá sería al cubo. Y nuestra tercera fracción sería menos, recuerda que es menos acá, tendríamos 40 entre 10, x, y acá sería 8 a la séptima, y acá del 10 tendríamos a la cuarta y al cubo. ¿Sí? Una vez que ya hemos hecho esto, nosotros vamos a resolver, pero lo vamos a resolver en la parte de acá abajo. ¿Sí? Entonces, esto que no te confunda con lo que vamos a hacer acá. Nosotros vamos a dividir menos 20 entre 10. Si dividimos menos 20 entre 10, nos va a dar menos 2. X, Y. Acá tendremos que restar los exponentes. Y si restamos 15 menos 4, nos va a dar 11. ¿Sí? 10 menos 3 nos va a dar 7. Y este sería nuestro primer monomio para este resultado. A esto le vamos a sumar la división de estos dos. 30 entre 10 nos va a dar 3. Y esto va a tener X y va a tener Y. Acá tenemos un 3 y acá tenemos un 4. Recuerda que se resta el mayor o el de arriba menos el de abajo. Si nosotros restamos este 3 con este menos 4, nuestro resultado va a ser menos 1. Entonces, acá tendríamos que poner como exponente menos 1. Mucho cuidado con eso. En la parte de Y vamos a restar 7 menos 3, obtendríamos 4. ¿Sí? Ya hemos resuelto la segunda fracción de esta división algebraica. Y para finalizar vamos a resolver esta tercera. Si tenemos menos 40 entre 10, nuestro resultado será menos 4. Acá tendremos que poner XY. Acá tendremos 8 y 4 en el exponente de X, las cuales se van a restar. 8 menos 4 nos va a dar 4. 7 menos 3 nos dará también 4. Y es así como hemos resuelto ese ejercicio o ese ejemplo que te está dando tu guía. ¿Sí? Y así tú vas a resolver los otros ejemplos que están a continuación. Por eso lo estoy resolviendo paso a paso. Si es que tú lo quieres hacer directo, es válido, pero resuélvelo con mucho cuidado.
Seguido de eso te está dando ya los ejercicios de aplicación, o sea, los ejercicios que nosotros vamos a resolver para este tema. Y vamos a resolver el primer ejercicio donde te dice dividir 12x al cubo y entre 4xy. Entonces, si nos está pidiendo dividir, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plasmar eso como una división real. O lo vamos a expresar matemáticamente, donde te dice, este término se va a dividir entre 4xy. Y lo vamos a hacer paso a paso, no te preocupes. Vamos a poner acá 12 entre 4 multiplicado por x al cubo dividido entre y. ¿Sí? Entre x, perdón. Y acá tendríamos y entre y. O sea, hemos separado cada uno de estos términos en una fracción seguida. Recuerda que acá tenemos que multiplicar. No te vayas a confundir cuando es una suma, ahí sí tenemos que sumar. En este caso es una multiplicación. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver independientemente cada una de estas fracciones. 12 entre 4 nos va a dar 3. Acá tendremos x y se restarán, ¿no? O sea, tendremos 3 menos este 1, obtendríamos 2. Y acá tenemos y entre y, podríamos simplificar y nos va a dar 1, o sea que ya no tendríamos y acá. O si ponemos, tendríamos y a la 0. Pero y elevado a la 0 o cualquier término elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces se va a sobreentender que ahí hay un 1. Seguido de eso, nosotros tenemos que hacer una comparación de estos valores con lo que te está dando como dato. Te dice que te va a dar mx a la n. Si nosotros comparamos datos, m tiene que valer 3 y n te tiene que valer 2. Entonces podemos decir que m va a ser igual a 3 y n va a ser igual a 2. Teniendo estos valores podemos hallar lo que nos pide, ¿no? Te dice acá la raíz donde el índice va a ser n y n vale 2, entonces sería la raíz cuadrada. Y acá te pide m más 1, o sea 3 más 1. Seguido de eso te está pidiendo hallar la raíz cuadrada de 3 más 1, nos va a dar 4. Y la raíz cuadrada de 4 sería 2. Esta sería tu respuesta a este ejercicio 1. Según tus alternativas, la alternativa A. Y es así como hemos resuelto este ejercicio. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 2, donde te está dando esta expresión, dividirlo entre toda esta expresión. Entonces tendremos que poner menos 36 xy z, donde x tiene el cubo 2 y 4. Y todo eso lo vamos a dividir entre 3x al cuadrado y z a la 3 o al cubo. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer ahora de forma directa. ¿Qué pasa si yo divido menos 36 entre 3? Eso me va a dar menos 12. ¿Sí? Seguido de eso vamos a tener un x, un y y un z. Donde yo voy a restar los exponentes. 3 menos 2 me va a dar 1. Acá tendría 2 menos 1, también me va a dar 1. Y 4 menos 1 también me va a dar 1. Así que ya hemos resuelto este ejercicio. O sea, la división de este término entre este término te va a dar toda esta expresión que es menos 12xyz. Tomando en cuenta que los exponentes que tenemos en cada parte literal, en cada letra, va a ser de 1. ¿Sí? Seguido de eso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar con el dato que nos está dando el ejercicio. Te dice menos m, x, y z. Donde los exponentes que van a tener es m va a ser para x, ¿sí? N es para x. Entonces le vamos a poner n, p y acá la letra q. ¿Sí? Entonces nosotros tendremos acá que comparar ciertos datos. Si hacemos esa comparación, el exponente de x va a ser 1, el exponente de y tendría que ser 1 también y el exponente de p tendría que ser 1. Si consideramos menos m o solamente es m, hay que considerar eso, solo es m, ¿sí? No es menos m. Entonces lo vamos a borrar este signo negativo. Si es que nos pusieran menos n, entonces tendríamos que comparar con ese valor. Entonces solamente vamos a comparar menos 12 con esta m. A partir de eso nosotros podemos hallar los valores, que m va a ser igual a menos 12, n va a tener el valor de 1, p va a tener el valor de 1 y q también va a tener el valor de 1. Con estos valores son lo que nosotros podemos reemplazar acá. M para nosotros es menos 12. Tenemos n más p más q, o sea, 1 más 1 más 1.
Tendríamos entonces menos 12 dividido entre 3 y eso nos va a dar menos 4. Esta sería nuestra respuesta para este ejercicio 2. Y es así como hemos resuelto ese ejercicio. Ejercicio 2, donde hemos aplicado lo que hemos visto anteriormente en la teoría. Así que tú tienes que resolver el ejercicio 3, el ejercicio 4, el ejercicio 5 lo voy a resolver yo, ¿sí? Acá te dice calcular el cociente en ese término y dar como respuesta el grado relativo de x más el grado relativo de y de ese cociente, ¿sí? Entonces lo vamos a resolver, no hay ningún problema. Vamos a separar en dos fracciones, ¿sí? Donde yo voy a poner acá 32 x a la octava, y a la quinta, dividido entre mi denominador, que sería 8x a la cuarta y y al cuadrado. Como es una suma, recordemos que este signo es una suma, vamos a poner más 16x a la séptima, y a la 12, dividido entre 8x, y acá al cuadrado y acá a la cuarta, ¿sí? Y vamos a comenzar a resolver. 32 entre 8 me va a dar 4. Acá tendría x y y. En esta parte se van a restar los exponentes. 8 menos 4 me va a dar 4. 5 menos 2 me va a dar 3. Más 16 entre 8 me va a dar 2. Acá tendremos x y tendremos y. 7 menos 4 me va a dar 3. Ese sería nuestro exponente. 12 menos 2 nos va a dar 10. Seguido de eso te está diciendo el grado relativo de x y el grado relativo de y. Te está dando dar como respuesta esa suma. Y cuando nosotros hablamos de esa suma, vamos a tomar en cuenta cuál de estos dos va a ser mayor al término que vayamos a tener. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos acá un 3 y un 10, podemos considerar lo siguiente, que para considerar el grado relativo de x vamos a elegir al mayor de estos. Podemos elegir al mayor de estos, o sea, al mayor de estos dos exponentes de x. Entre estos dos nos quedaríamos con el 4. Entonces podríamos decir que el grado relativo de x va a ser igual a 4. Y para el grado relativo de y, vamos a elegir entre el mayor de estos. O sea, si yo tengo que elegir entre este 3 y este 10, obviamente me voy a quedar con el 10. Y así ya hemos obtenido los grados relativos de esos dos términos. Si nosotros reemplazamos, tendríamos 4 más 10. Y 4 más 10 nos va a dar 14. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio 5. ¿Sí? Entonces recuerda que cuando te hablan del grado relativo de x y el grado relativo de y de una expresión, vamos a elegir al mayor exponente que pueda tener la parte literal de dicha base. Lo mismo sucede para el grado relativo de y. Vamos a escoger al mayor exponente de dicha base. ¿Sí? Y es así como hemos resuelto el ejercicio 5. Seguido de eso, te toca resolver a ti el ejercicio 6, donde te pide calcular el grado de esta expresión. Y nosotros vamos a resolver el ejercicio 9. ¿Sí? El ejercicio 9 que está acá lo vamos a resolver. Pero lo vamos a resolver de una manera directa. ¿Sí? No vamos a resolver rápido. Acá nosotros tenemos una fracción y menos otra fracción dividido entre dos fracciones más. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta parte primero. ¿Sí? 25 entre 5 nos va a dar 5. X, Y. Acá tenemos un exponente que es 5 menos 3 nos va a dar 2. 7 menos 3 nos va a dar 4. Y esa sería nuestra primera expresión, que lo vamos a escribir un poquito más abajo. Ya está. Entonces vamos a tener lo siguiente. Acá tendríamos m, que va a ser igual a 5xy, donde el exponente de x va a estar dado por 5 menos 3. Acá tendríamos entonces 2. Acá vamos a restar 7 menos 3, que nos va a dar 4. A esto nosotros le tenemos que restar esta otra expresión, donde nosotros vamos a tener que restar 12, o vamos a tener que dividir 12 entre 6. Eso nos va a dar 2. Ya está, lo vamos a poner ahí. Y nos va a dar entonces 2, ¿sí? Menos 2. Acá tendríamos que poner n dividido entre 5.
pero esa n nos están pidiendo que simplificar. Ya está. Entonces esta n la vamos a dejar ahí. Solamente la vamos a poner como n menos 5. Porque me parece que hay un error de tipeo. Acá debe haber algún número. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar así, tal y como está. Seguido de eso, te pide que el exponente de y para este caso sería de 10 menos 6. ¿Sí? Eso te va a dar 4. Y ya hemos resuelto la parte de arriba de esta fracción. Ahora vamos a resolver la parte de abajo, donde 28 entre 7 te va a dar 4. Acá tendríamos x y y. 4 menos 3 te va a dar 1. 3 menos 1 te va a dar 2. Entonces acá tendría que ir al cuadrado. Acá tendremos una multiplicación de más por menos. Entonces este resultado va a ser negativo. Y acá tendríamos que resolver esto, que va a ser x a la solamente x, ¿sí? Que va a ser x acá, la resta de 5 menos 4 nos va a dar 1. Y acá tendríamos 8 menos 6. Entonces tendríamos y al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya por ahí podemos darnos cuenta que para el valor de n, nosotros tenemos que tener la misma parte literal. Me explico. Para nosotros poder reducir estos términos, o sea, para poder sumar esta expresión con esta otra, deben tener la misma parte literal. O sea, tienen que tener las mismas incógnitas y no solamente eso, sino que las incógnitas deben tener un mismo exponente. Entonces, este exponente de acá, para hacer una comparación, debería ser 2. O sea que n debería valer 7. ¿Sí? Entonces ya por ahí hemos encontrado el error de tipeo que hemos tenido en este ejercicio. ¿Sí? Entonces, como nosotros vemos y lo vamos a corregir, le vamos a poner a este valor lo que ya hemos deducido. ¿Sí? Entonces le vamos a poner el exponente de 2. Seguido de eso, nosotros podemos operar estas expresiones, porque mira, tienen la misma parte literal, x y al cuadrado, y acá tenemos x y al cuadrado. Recordemos que acá tenemos un 1. Entonces, cuando nosotros sumábamos o restábamos polinomios, teníamos que operar esto, ¿no? Entonces, se restaban solamente los coeficientes. 4 menos 1 nos va a dar 3 y colocábamos la misma parte literal. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Lo mismo acá en la parte de arriba, tenemos la misma parte literal, x al cuadrado y a la cuarta, x al cuadrado y a la cuarta. Entonces, los que se operan, los que se restan o los que se suman son los coeficientes. 5 menos 2 nos va a dar 3. Y colocaríamos la misma parte literal, o sea, x al cuadrado y y a la cuarta. Seguido de eso, tenemos que simplificar esta expresión, donde podemos dividir 3 entre 3, nos va a dar 1. Acá tendremos x, donde se va a restar 2 menos este 1 de acá, nos daría 1, que vamos a tener un exponente de 1. Seguido de eso vamos a tener una y, donde se va a restar 4 menos 2, obtendríamos 2. Como nosotros sabemos que esos unos se sobreentienden, entonces los podemos borrar. Podríamos borrar esto y podríamos borrar esto, porque nosotros vamos a sobreentender que ahí hay un 1 en cada expresión. Entonces, este sería nuestro resultado para este ejercicio 9, siendo tu alternativa de la respuesta. ¿Sí? Entonces, así como te he explicado, te corresponde resolver todos los demás ejercicios para que tu guía esté completamente llena. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre los ejercicios que falten resolver en este video, recuerda que me puedes mandar un mensaje o me puedes hacer la consulta por nuestro grupo de WhatsApp. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.